Y bueno, a mí me toca hablar más o menos de lo mismo, pero más dentro de lo que es la visión de un profesor unejista que trata de ir recopilando información sobre nuestro devenir, ¿no? Entonces me planteé más que nada un paseo por la historia de la universidad. Enter, Hernán. Ajá. Ustedes saben que nuestra universidad, aunque se diga que tiene apenas 30 y pico de años, en realidad es la heredera de una tradición universitaria en la región guayana. El primer decreto de creación de estudios superiores fue en el año 1824 con Francisco de Paula Santander, y a partir de allí tenemos una serie de hitos en el tiempo que marcan el desarrollo de los estudios universitarios. Nosotros tenemos que en el año 1862 se inician propiamente los estudios prolongados, porque antes de ese momento se decía que eran estudios, para la época eran estudios universitarios, ¿verdad? Pero eran de corta duración, de 2 o 3 años. Pero en 1862, con Ramón Isidro Montes, se inician los estudios prolongados, ¿verdad? Y esta tenía una característica muy particular. Ramón Isidro Montes alojaba en su casa a los estudiantes. Había estudiantes internos y había estudiantes externos, pero el rector, así dentro de lo que es la tradición europea de las universidades en el siglo XIX, el rector comía con los estudiantes, estaba con ellos en las actividades recreativas y los estudiantes vivían en su casa. O sea, eran grupos pequeños y era una relación muy, muy paternal con los estudiantes. Aquí tenemos una foto de Ramón Isidro Montes, no es una foto, es una pintura de Ramón Isidro Montes, que fue el rector del Colegio Nacional de Guayana entre 1862 y 1884. ¿Faltó algo, Hernán? Echa para atrás, por favor. Ajá. Me pasó rápidamente, Hernán, a la diapositiva de Ramón Isidro Montes. Entonces, fíjense ustedes, en 1896 el Instituto del Colegio Nacional de Guayana fue enaltecido con el tratamiento de universidad. Es cuando realmente se empieza a usar la palabra universidad propiamente dicha, y se le asigna un presupuesto que para el momento era un presupuesto sumamente alto, que es de 30.000 bolívares, para que repararan la casa del edificio del Congreso de Angostura. La casa del edificio del Congreso de Angostura, déjenme decirles que fue construida por Manuel Centurión. Ustedes saben que Angostura la Vieja se fundó en 1764 y Manuel Centurión asumió la gobernación de Guayana en el año 1766, durante un periodo de 10 años, hasta 1776. Y Manuel Centurión en ese tiempo construyó las principales edificaciones de lo que hoy es el casco histórico de Ciudad Bolívar, entre ellos la Casa del Congreso de Angostura, cuya finalidad era alojar a los estudios de primeras letras y latinidad. O sea que la Casa del Congreso de Angostura fue construida precisamente para que fuera una sede de un centro educativo. Y en este momento, a finales del siglo XIX, estaba pues media en malas condiciones, y le asignan a la universidad, ya funcionaba allí, pero le asignan recursos para que se repare la casa y para que continúen allí los estudios universitarios. En 1900, la universidad es degradada a la categoría de colegio nacional. Entonces la gente en Ciudad Bolívar protesta, de manera que se ven obligados a volver a establecer el nivel de universidad, la cual es cerrada en 1904 por Cipriano Castro. Cipriano Castro en 1904 cierra la universidad en Guayana, y a partir de ese momento nosotros tenemos un vacío temporal en el cual no hay estudios universitarios. Sin embargo, ese periodo, desde 1904 hasta los años 50,
Es un periodo en el cual la gente siempre decía, bueno, nosotros tenemos que tener una universidad regional, nosotros merecemos una universidad regional, nosotros debemos tener estudios superiores. Y en los años 50, a finales de los años de 1950, se generan una serie de movimientos para la reapertura de la universidad en Guayana. En ese momento, doctores como el doctor Celestino Zamora Montes de Oca, el señor Tomás Rivilla, que es un notable ciudadano de Ciudad Bolívar, y otra cantidad de ciudadanos ilustres, se dedican a promover, junto con Llovera Páez, que era presidente de la Junta de Gobierno, la creación de la universidad, de la reapertura de los estudios universitarios en Guayana. Pero, cosa rara, nos salió el tiro por la culata. Esta gente promueve que se abra una universidad y resulta que la universidad que se abrió fue la UDO. Crearon a la Universidad de Oriente, no a la Universidad de Guayana. Parece que el señor Llovera Páez era de Cumaná o no sé, tenía alguna relación con Cumaná y aunque empezó promoviendo la universidad en Guayana, terminan abriendo la Universidad de Oriente y establecen un núcleo en Ciudad Bolívar, que es el de la Escuela de Medicina y la Escuela de Geología, que son las escuelas que funcionan en el núcleo de Ciudad Bolívar, de la Universidad de Oriente. Sin embargo, la gente no se quedaba quieta, la gente seguía clamando porque se abrieran los estudios universitarios en Guayana. Y en 1967, un profesor de la UDO, el doctor Camilo Perfetti, empieza a motorizar otra vez el movimiento para que tuviéramos una universidad, partiendo de la UDO. La idea era que se creara una universidad en Guayana y que esa universidad absorbiera al núcleo de la UDO que ya funcionaba en Ciudad Bolívar. En ese momento, ese programa se llamó la Universidad del Sur y ellos trataron de buscar la alianza y la cooperación de figuras nacionales. Ustedes se acuerdan del animador Renio Tolina. Bueno, Renio Tolina se compromete con los ciudadanos de Ciudad Bolívar para que se promueva la creación de la universidad. Y él dice, bueno, no basta solamente la universidad, es importante que haya un teatro, porque en Ciudad Bolívar también teníamos un teatro a finales del siglo XIX, principios del XX, y ese teatro que funcionaba en lo que hoy es el Consejo Legislativo, también fue cerrado. Entonces nos quedamos sin teatro, sin universidad, todo a principios del siglo XX. Entonces Renio Tolina dice, bueno, también hay que hacer un teatro y también vamos a promover la creación de una escuela de artes. Entonces esos tres proyectos son arropados por este macroproyecto de la Universidad del Sur. Pero ellos dicen, nosotros necesitamos una universidad moderna, una universidad de primer mundo, tiene que ser mejor que cualquier otra universidad. Mandan a hacer los programas a Israel y son las universidades y los técnicos israelíes los que diseñan todo lo que es el programa de la Universidad del Sur. Cuando ellos tienen lista todos sus documentos, vienen aquí, los presentan y no logran que ese proyecto se ponga en práctica. Pero la gente de Ciudad Bolívar es testaruda. Yo creo que es la influencia de las piedras, ¿no? Porque uno ve a la piedra del medio todo el tiempo ahí que no se mueve y uno dice, yo soy así, yo voy para allá, ¿no? Entonces, insisten de nuevo la gente de Ciudad Bolívar, vamos, queremos una universidad regional, queremos a la Universidad de Guayana, queremos que se cree la Universidad de Guayana y siguen insistiendo. Logran entonces la alianza con la CBG en el año 1979 y en ese momento se crea una comisión para el desarrollo regional y esa comisión estaba presidida por un profesor de la UDO, por un ingeniero que también estuvo en la CBG, el ingeniero Aníbal Larriba, y que también formaba parte del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, en esa época se llamaba de otra manera, ¿no? Pero era el equivalente. Algunas de las personas, y las quiero leer, ¿por qué? Porque yo sentí ayer y en todos estos días en las prejornadas de Ciudad Bolívar, que unas jornadas en honor a los 250 años de Ciudad Bolívar era también un homenaje a todas las personas que han hecho la historia.
y que a menudo no se les recuerda. Entonces yo sentí que era como una especie de rito. Todos estos días hemos estado nombrando a la gente que ha hecho a la ciudad y a la gente que ha influido en la región. Entonces yo creo que un homenaje a ellos es por lo menos leer su nombre, ¿no creen? Entonces, fíjense ustedes, la comisión fue presidida por el doctor Aníbal Larriba y en él participaron el doctor Eduardo Castañeda, el ingeniero Pedro Álvarez, el ingeniero Liberio Campos, el ingeniero Víctor Gallo, el ingeniero Luis Ibarra, el ingeniero César Mendoza, el ingeniero Antonio Villasmil, así como los doctores Obdulio Álvarez, Jaime Cruz, Roberto Machado, Sócrates Medina, Alcides Sánchez Negrón, Maurice Valeri, el licenciado Santiago Ollasquindia, y a ellos se le sumó un grupo de asesores como Celso Rivas, Manuel Sotelo, María Eugenia Villalón y Carlos Ruiz Bolívar. Estas personas lograron que finalmente el presidente de la República, el doctor Luis Herrera Campins, hiciera el decreto de creación de nuestra universidad, de la Universidad de Guayana, el 9 de marzo de 1982, con sede en Ciudad Bolívar, porque eran las personas de Ciudad Bolívar pues, que habían promovido la reapertura de los estudios universitarios. Realmente nosotros deberíamos decir que la Universidad de Guayana tiene 160 años, visto desde esta perspectiva de continuidad histórica de la universidad, ¿verdad? Y por supuesto todo este trabajo pues causó júbilo en la población. Pero había un problema, ¿y dónde iba a funcionar esa universidad? O sea, ¿dónde iba a funcionar esa universidad? Porque se genera el decreto, pero ¿dónde va a funcionar? Entonces, Luis Herrera manda a construir el edificio en donde luego funcionó la CBG y que ahora funciona la Universidad Bolivariana. Lo mandó a construir para nosotros. Ese edificio que ustedes ven en Ciudad Bolívar frente al supermercado del Diamante, ese edificio fue mandado a construir para la Universidad de Guayana. Nunca nos lo entregó la CBG. Lo construyeron, pero no lo entregaron. Nos quedamos sin el edificio. Pero claro, eso fue un proceso, ¿no? El tiempo que tardó en construirse. Sin embargo, ellos tenían la idea de mantener el rectorado dentro del casco histórico de Ciudad Bolívar como una manera de dar continuidad a la historia de la universidad. O sea, no es que se estaba simplemente creando una universidad nueva, realmente se estaba dando continuidad a un proyecto de universidad regional que existía desde el siglo XIX. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer el edificio de la CBG, pero también vamos a mantener un espacio universitario para el rectorado dentro del casco histórico de Ciudad Bolívar. En ese momento, la Casa de las 12 Ventanas, que había sido bombardeada a principios del siglo XX con la guerra de Ciudad Bolívar, estaba en mal estado y se había decidido su restauración. Estaba la duda de, ¿volvemos a ubicar a la universidad en la Casa del Congreso de Angostura, que se había convertido ya en una especie de museo, o le damos un nuevo espacio? Dijeron, bueno, no vamos a tocar la Casa del Congreso de Angostura, que es donde originalmente funcionaba la Universidad de Guayana, vamos a darle el espacio de la Casa de las 12 Ventanas. Y ya vamos a ver por qué se le entrega a la universidad la Casa de las 12 Ventanas, ¿no? Entonces, cuando nosotros visitamos hoy todavía la Casa del Congreso de Angostura, nosotros podemos ver en las sillas todavía el nombre de Colegio Federal de Guayana. Y es muy hermoso para cuando nosotros visitamos ese sitio saber que realmente ahí está, como quien dice, nuestros ancestros, ¿no? Como universidad, porque todavía están las sillas originales, quedan algunas sillas originales en donde está grabado el nombre de Colegio Federal de Guayana. El sitio donde daban clase era allí en la Casa del Congreso de Angostura. Entonces deciden darle la Casa de las 12 Ventanas a la Universidad de Guayana para que funcione el rectorado. Nosotros tenemos una carta en la cual la rectora Aline Lampe
le agradece al gobernador de ese momento, el doctor René Silva Hidrogo, mi papá, la donación de la Casa de las 12 Ventanas. Y esta carta yo la pude obtener porque en los archivos de mi papá, cuando mi papá falleció, nosotros estábamos ordenando los archivos y encontré esta carta, en la cual la doctora Aline Lampe le agradece el haber no dado en comodato, sino donación a la Universidad de Guayana de la Casa de las 12 Ventanas para que funcionara el rectorado de la universidad. Fíjense ustedes, aquí están las dos casas. La Casa del Congreso de Angostura, cuenten las ventanas. Hay 12 ventanas. Porque en el medio, cuando se ve la línea del horizonte, no es que es la misma ventana, son dos ventanas arriba y abajo. Hay 12 ventanas, ¿sí? Y la casa nuestra tiene 12 ventanas. O sea, es la homóloga, podríamos decir, la gente que trabaja con simbología, no sé, Luis, es la homóloga de la Casa del Congreso de Angostura. Es una casa histórica en pleno centro de la ciudad, del mismo color. No sabemos por qué siempre las pintan las dos del mismo color. Ahorita nos la cambiaron el color, lo pusieron más intenso, pero siempre son como dos hermanitas dentro del casco histórico. De esta manera, entonces nosotros pasamos a ocupar la Casa de las 12 Ventanas. Y así se van configurando la identidad de nuestra universidad, con sus símbolos. El escudo, que el profesor Diego Rojas tiene un trabajo hermosísimo sobre el escudo de la universidad, en la cual uno se sorprende al encontrar que este escudo, el logo de la universidad, fue diseñado por una de las compañías más famosas de marketing a nivel internacional, que tienen productos como el ACE, la Kellogg's, o sea, que diseñan esas marcas. Bueno, fueron los mismos que diseñaron, es una compañía transnacional muy famosa en América Latina, la que diseñó nuestro escudo, por supuesto con insumos locales, ¿no? El himno del poeta Ernesto Luis Rodríguez, que todos conocemos y que es muy, muy hermoso. La próxima. Y, por supuesto, cuando nosotros graduamos a los muchachos, se juntan todos los símbolos de la universidad y se les entrega el título. Fíjense ustedes, el momento de la graduación de los muchachos dentro de nuestra universidad es un momento en el cual todo el proceso de identidad de la universidad converge. Se canta el himno, se pone la bandera y se le entrega el título. ¿Y qué hay en el título? La Casa de las 12 Ventanas con el logo. Entonces, fíjense ustedes, allí empieza realmente lo que es nuestro quehacer del tiempo que nosotros tenemos como universidad, nuestros 32 añitos. Y todos sabemos, muchos de los que estamos aquí participamos cuando se hizo esta misión y visión de la universidad. Yo me acuerdo, ya esa etapa me tocó a mí, en la cual la profesora Judith Rosales decía, tiene que decir que va a ser una universidad comprometida con el ambiente y tiene que decir que va a ser sustentable. Y Alexander, y tenemos que meter la sociodiversidad de la región. Y estábamos allí todos, muchos de los que estamos aquí estábamos en ese momento cuando se definieron estos elementos que yo no voy a leer porque yo creo que, bueno, la profesora Gisela, todos participamos en ese proceso de cuando se hizo el nuevo reglamento, ¿se acuerdan? Que participamos en eso, ¿no? Pero finalmente, ¿cuál es la idea? La idea era crear, en este momento, ya esto es cuando se hace el nuevo reglamento, que se vuelven a tomar algunos de los elementos fundamentales. Una universidad ya no era experimental, pero era democrática, y en la regionalización. Y experimental se mantuvo por la idea de que las carreras podían evaluarse, desaparecer unas, etcétera, ¿no? Pero todos sabemos, el modelo es matricial y de administración por proyectos, a través de la docencia, la investigación y la extensión.
Nosotros hemos ido creciendo y ahorita estamos prácticamente en todo el territorio del estado Bolívar. No hemos todavía podido llegar al Delta y Amazonas, que también nos corresponde porque es la región guayana, ¿verdad? Pero ya tenemos bastante presencia aquí en nuestro estado Bolívar. En las zonas en donde no tenemos presencia, fíjense ustedes, en el municipio Sucre y en el municipio Raúl León y en las partes de las cuencas, las partes altas de las cuencas de los ríos Caroní y Caura, bueno, es que son zonas selváticas. Pero en donde hay ciudades ya tenemos presencia, ¿no? Ustedes pueden ahí, por supuesto, saben, todos los que estamos aquí sabemos dónde están las diferentes sedes de la universidad. Ahora yo quiero retomar algunos de los hitos, de los momentos más significativos de la historia de la universidad. No los puedo mencionar todos, así que escogimos algunas cosas que consideramos significativas y vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, todos sabemos que el primer rector fue el doctor Sócrates Medina, y el doctor Sócrates Medina le correspondió una etapa que yo llamo la etapa de la constitución de la universidad. Ellos arrancan con estudios de posgrado en Ciudad Bolívar y la idea era formar a los profesores para que después se abriera el pregrado. Pero era fundamentalmente trabajar en sus inicios con posgrado. El profesor Sócrates Medina pues no tenía en ese momento recursos asignados, sino que poco a poco se fue movilizando todo lo que era la planta física, y ellos empezaron de una manera muy humilde en una casita en Ciudad Bolívar, porque la Casa de las 12 Ventanas todavía no estaba lista. Estamos hablando de los primeros inicios, ¿no? Me decía el profesor Alexander Mansuti que en esa etapa del doctor Sócrates Medina, todos los integrantes, los directivos de la universidad eran personas pues negras, afrodescendientes, afroamericanos, etcétera, no sé, a excepción de Ollasquindia. Entonces él me contaba, el profesor Mansuti, que llamaban el poder negro. En esa época de constitución de la universidad, ¿no? Yo no quiero hacer un chiste malo porque después eso… Mira, Hernán, te vas allí donde está en amarillo, por favor. No, allí en la fecha. Ok. ¿Quiénes trabajaron con el doctor Sócrates Medina? Santiago Ollasquindia, el doctor Arévalo, Obdulio Álvarez, Carlos Ruiz y Carlos Manrique. Una de las cosas más complicadas para mí con este trabajo ha sido reconstruir los equipos que trabajaron con cada uno de los rectores. Yo estoy impresionada por la falta de memoria institucional. Esa ha sido una tarea que nadie se acuerda de quién estuvo, cuándo y cómo. Pero menos mal que estaba el doctor Daniel Bermúdez, que es una Biblia abierta y ha corregido a todo el mundo. Así que el doctor Daniel Bermúdez, yo le pedí que por favor revisara todos los equipos rectorales, y como él participó en casi todos, se acuerda casi de todos, ¿no? Entonces, estos participaron con el doctor Sócrates Medina. La parte de abajo, en la flechita roja. Allí está bien. Luego viene la rectora, la doctora Aline Lampe. Dale al vínculo. Las personas que trabajaron con la doctora Lampe: Raúl Aldao, Arturo Albarrán, Jaime Gasca, Carmen Rodríguez de Bastida, Jaime Cruz. ¿Por qué pusimos a Jaime Cruz? Porque Jaime Cruz fue el cerebro de la estructura de la universidad que tenemos actualmente. Conjuntamente con la doctora Lampe, ellos pensaron la estructura de la universidad en la cual nosotros nos movemos en este momento. Yo diría que él era la eminencia gris, como dicen por allí, tomando las palabras de Alexander, que le gustan esos términos, ¿no? La eminencia, él realmente pensó, junto con la doctora Lampe, todo lo que era la estructura matricial. No existían los departamentos. Recursos humanos asignaba el personal, pero
lo que sucedía era que estaban las áreas de conocimiento, las que manejamos actualmente, hombre ambiente, educación, humanidades y artes, ciencia, tecnología y organización y gerencia. Entonces, esas mismas áreas de conocimiento se cruzaban con las funciones de docencia, extensión, investigación y posgrado, porque en ese momento estaba separado el posgrado de la investigación. Este señor Jaime Cruz, junto con la rectora, como ambos eran constructivistas, pues nos pusieron en esta dificultad que hoy enfrentamos de tener 80 jefes todos al mismo tiempo. Entonces, pero realmente este periodo de la doctora Lampe es el periodo que yo diría verdaderamente de organización de la universidad, pero organización también en el sentido de organicidad, y es esta estructura la que se mantiene hasta este momento. Por eso este periodo de la doctora Lampe es fundamental, porque ella marcó con su sello a una universidad que 32 años después sigue funcionando como ella dijo, aunque ya no sea la rectora. Entonces, esto es realmente extraordinario. Con la doctora Lampe, fíjense ustedes, cuando estaba el doctor Sócrates Medina, la estructura de la universidad era una estructura de una universidad tradicional. Con la doctora Lampe se decide que la universidad no va a funcionar con vicerrectorados, que la universidad va a funcionar como una empresa y por lo tanto se generan las gerencias. Nosotros no hablábamos de coordinación de investigación, hablábamos de gerencia de investigación, hablábamos de gerencia de extensión. O sea, la idea era una empresa productiva. La idea era que la universidad se manejara igualito que una empresa, pero que esa empresa debía ser no una empresa quebrada, una empresa productiva. Entonces, ellos así se denominaban gerentes, las diferentes áreas de conocimiento eran gerentes, y la idea era que las carreras, a medida que no tuvieran demanda, desaparecieran. Por lo tanto, los profesores no podían ser profesores de planta, porque una carrera que desaparece, pues no tiene sentido que tú tengas a la misma persona contratada, porque si esa carrera desaparece, ¿qué haces con la gente? Entonces los profesores eran como trabajadores contratados de manera temporal, mientras funcionaba el proyecto para el cual ellos estaban contratados. Y en la medida en que ese proyecto cayera en desuso, pues, chao contigo pescado, ¿no? Pero resulta que este tipo de pensamiento, si bien era interesante, ellos querían ser de vanguardia, siempre, fíjense ustedes la idea de la vanguardia, también la gente de la Universidad del Sur querían generar una universidad de vanguardia. Bueno, aquí también querían ser de vanguardia, se topa con la cruda realidad. Los profesores dicen, no, yo quiero un trabajo permanente y estable. Eso choca con la idea de estas carreras que desaparecen, y los profesores, nuestros colegas, hacen una huelga y obligan a que los contraten. Eso fue un duro golpe para la doctora Lampe, muy, muy fuerte, porque los profesores realmente hicieron una huelga extraordinaria y finalmente lograron que se les contratara de manera, pues, como profesores ordinarios, ¿no? O sea, se generó ya todo el sistema de contratación de ya no profesores temporales, sino profesores permanentes, yo lo diría así. La profesora Lampe, además, inicia las actividades aquí en Puerto Ordaz, el pregrado, ¿verdad? Logra que se dé Villa Asia en Comodato, y ella además hace una cosa que en Ciudad Bolívar nunca le hemos perdonado, y por eso que siempre hablamos mal de ella, que es que se trajo el rectorado para acá. Llegó con un camión a la casa en donde funcionaba el posgrado y pues sencillamente mudó todo para acá y se acabó la universidad en Ciudad Bolívar. Ustedes se imaginan una gente que ha luchado tanto porque tener una universidad a lo largo del tiempo, quiero universidad, pelean con Cipriano Castro, pelean luego con los diferentes gobernantes y encima se les llevan la universidad en una sola noche, pues la gente no quiere a la doctora Lampe.
Y cuando usted menciona ya de la doctora Lampe, lo único que dicen, esa fue la que se llevó el rectorado y la universidad para Puerto Ordaz. Pero resulta que la doctora Lampe tenía apoyo. ¿Y de quién tenía apoyo la doctora Lampe? De la CBG. ¿Y de quién en la CBG? Del ministro Sucre Figarela, porque todo esto era en acuerdo con la CBG. ¿Por qué? Porque el ministro Sucre dijo, bueno, aquí es donde están las empresas básicas. Ok, ahí es donde tenemos principalmente que desarrollar a la universidad. No es que vamos a olvidar a Ciudad Bolívar, pero lo primero es lo primero. Ustedes saben que él era un hombre pragmático. Ajá. Y la universidad, con la doctora Lampe, funcionaba con lo que se llamaba un consejo superior. En ese consejo superior habían representantes nacionales, pero uno de los miembros del consejo superior era el ministro Sucre. Y ellos eran los que decidían qué se hacía o qué no se hacía con la universidad. Entonces, bueno, trasladaron la universidad para acá, para Puerto Ordaz, no para deleite de la chiquillería, porque hasta el día de hoy estamos tirando piedras. En Ciudad Bolívar, quiero decir. Entonces, fíjense, se traen el rectorado de Ciudad Bolívar a Puerto Ordaz, pero no solamente el rectorado, porque si se hubieran traído el rectorado nada más, es que realmente no hubo, se acabaron las actividades de la Universidad de Guayana en Ciudad Bolívar, porque las actividades que había, que eran de posgrado, pues sencillamente las cerraron, se acabó. No hubo universidad allá y toda la universidad se empezó a desarrollar aquí, en Puerto Ordaz. Sin embargo, a pesar de eso, se le entrega la Casa de las 12 Ventanas a la universidad para que fuera sede del rectorado. Y la doctora Lampe la recibe y dice, claro que sí, nosotros vamos, esto que hicimos fue un traslado temporal. O sea, nosotros vamos a regresar al rectorado a Ciudad Bolívar en lo que tengamos las condiciones. Ya tenemos la Casa de las 12 Ventanas, vamos a mandar a hacer los muebles para la Casa de las 12 Ventanas, acorde con las características de la casa. Fíjense ustedes, en la Casa de las 12 Ventanas todo el mobiliario es un mobiliario hermosísimo, hecho en madera, labrada, con los nombres de la universidad en cada silla, en la sala del Consejo Universitario. Es una belleza, se compraron obras de arte. Allí hay un cuadro que yo creo que es de la misma escuela de Reverón. Yo a veces no lo digo mucho porque son obras muy valiosas y la gente a veces no sabe lo que tenemos en las manos, pues. O sea, son unas verdaderas obras de arte, unas joyas tenemos en lo que es toda la decoración de la Casa de las 12 Ventanas. Entonces, claro, la doctora Lampe recibe la Casa de las 12 Ventanas, mandan a hacer un mobiliario acorde, mandan a comprar obras de arte, hasta un nicho del siglo XVIII tenemos en la Casa de las 12 Ventanas. O sea, realmente obras de arte muy, muy valiosas. Sin embargo, todo ese periodo de preparación no se concreta. Queda la Casa de las 12 Ventanas vacía y sigue funcionando el rectorado aquí en Puerto Ordaz, los estudios de pregrado aquí en Puerto Ordaz y no pasa nada allá en Ciudad Bolívar. Se inician luego las actividades de pregrado en Upata, pero el profesor Marco Tulio Cardoso, que tiene un lugar ganado en la historia de esta universidad, se empeña en que, bueno, nosotros no nos vamos a traer el rectorado por la fuerza de ninguna manera, pero vamos a empezar a desarrollar actividades. Y empiezan actividades de extensión en la Casa de las 12 Ventanas, actividades de pintura con el profesor Rafael Torrealba, y había muchísimo movimiento. Los artistas hicieron de la Casa de las 12 Ventanas su espacio, y eso fue muy hermoso, además de que los libros que estaban en la casa donde funcionaba el posgrado se habían quedado en lo que iba a ser nuestro edificio, en el edificio de la CBG, en donde habían puesto a funcionar una oficina, y entonces se trasladan los libros que estaban en la CBG para la Casa de las 12 Ventanas y se empieza a formar lo que es la biblioteca de la universidad en Ciudad Bolívar, la cual nosotros como Centro de Investigaciones Antropológicas mantenemos y cuidamos, ¿no? Y además, bueno, hemos incrementado, pero desde que se pensó que la universidad debía funcionar en la Casa de las 12 Ventanas, uno de los intelectuales más reconocidos de Ciudad Bolívar, José Francisco Miranda, Fixi Miranda, dice, en la Casa de las 12 Ventanas no se debe permitir que funcione, sino, o sea, que hayan actividades
si no hay una biblioteca? Ahí tiene que haber una biblioteca. Y efectivamente hay una biblioteca. Entonces, este trabajo de la doctora Lampe tan rico, ¿verdad?, que generó ese problema tan grave con los profesores, ¿verdad?, hizo que de alguna manera ella como que bajara la guardia porque había mucha beligerancia. Bueno, yo creo que muchos lo recordarán. Y empiezan, desde el Ministerio de Educación, empiezan a buscar a alguien que atempere los ánimos, calme los ánimos. El doctor Osvaldo del Castillo había sido decano de la Universidad de Oriente en el estado Monagas, y el doctor del Castillo es llamado por el Ministerio de Educación, porque él había hecho una excelente labor allá, para que se encargara de la Universidad de Guayana. Entonces lo traen al doctor Osvaldo del Castillo, lo traen desde Monagas, desde Maturín, lo traen para acá, para que él, con su experiencia y que había tenido una obra exitosa y tranquila ya en Maturín, pues calme aquí los ánimos en Guayana, ¿no? Entonces, vamos a ver quiénes trabajaron con el doctor del Castillo. Regresa otra vez al vínculo, Hernán. No. Allí, en 1992-96, Hernán. Bueno, en el año, el grupo que trabajó con el doctor del Castillo es un grupo en el cual tenemos gente que ha sido, pues, historia de esta universidad, como el doctor Pausolino Martínez. Realmente, el doctor Pausolino Martínez, que bueno, yo creo que va por la tercera jubilación, pero yo creo que nosotros no podemos dejar de mencionar al doctor Pausolino Martínez, porque si estamos hablando de la historia de la universidad, ¿quién más que el doctor Pausolino Martínez, que tanto nos ha dado, ¿verdad? Entonces, él se trajo, por ejemplo, el doctor Osvaldo Betancourt venía de la UDO, y tenemos al profesor Buffon, al profesor César Cova, al profesor Nicanor Ochoa, David García, al doctor Daniel Bermúdez, que como pueden ver prácticamente estaba, síganlo por favor. Cuando yo lo vi en todos prácticamente desde la doctora Lampe está el doctor Daniel Bermúdez. Realmente uno ve una gente que va haciendo una carrera y uno dice, es que tenía que ser el rector, porque conocía toda la universidad en todos los cargos, ¿no? Pero bueno, no fue. Pero el doctor Daniel Bermúdez y la profesora Magali Illaramendi, que era la coordinadora de pregrado. El profesor Osvaldo del Castillo inicia en la universidad lo que yo llamo una etapa de crecimiento de la universidad. La universidad ya se había constituido, estaba organizada y empieza a crecer y empieza a caminar. El doctor Osvaldo del Castillo dice, bueno, esta es la Universidad de Guayana, no la Universidad de Ciudad Guayana. Por lo tanto, la vamos a sacar a la región, porque es la universidad de toda la región. Y él empieza a darle apoyo a la apertura de los pregrados en las diferentes regiones, ¿verdad? En Ciudad Bolívar, en Guasipati, en el Callao. Él logra hacer lobby con los alcaldes de las diferentes localidades, y muchas veces los alcaldes, por ejemplo el del Callao y de Guasipati, asumieron los costos de que se abriera la universidad allí. Ellos pagaron la matrícula de los estudiantes, el funcionamiento de la universidad, etcétera. Pero además de eso, el doctor del Castillo, hay dos elementos de su gestión que son realmente sobresalientes. Uno, él me decía a mí que apenas él había tomado la rectoría, 6 meses después se le presentó un grupo de profesores y le dijeron, nosotros queremos formar un instituto de previsión social. Y dice el doctor del Castillo, yo les di todo mi apoyo desde el rectorado. Todo lo que yo pude hacer para que se conformara el ISPUNEC, yo lo hice. Y eso a mí me parece que es una cosa fundamental, porque más allá de la academia está la gente y sus necesidades personales, su salud, la de su familia, su bienestar. O sea, nosotros ya en este momento, en esta etapa con el doctor del Castillo, ya no solamente somos trabajadores, ya empezamos a ser tomados en cuenta y valorados
en lo personal, y eso a mí me parece maravilloso. Otra cosa, se empiezan a crear los centros de investigación con el doctor del Castillo, el Centro de Investigaciones Ecológicas. Todos nos acordamos de Helio, que andaba con un celular que le echábamos broma que parecía un raspahielo. Un celular era una cosa así que tenía Helio, era el único que tenía celular en la universidad, y él andaba promoviendo la apertura de su Centro de Investigaciones Ecológicas junto con Paussolino. Eso es impresionante. Yo me acuerdo en el Edificio General de Seguros ver a Helio sentado en el piso con su maletín y sus raspahielos, porque como era tan grande el celular, no lo podía meter dentro del maletín, haciendo lobby para la creación del Centro de Investigaciones Ecológicas. Y esa es una imagen muy hermosa de gente que ha hecho historia en la universidad, ¿verdad? Entonces, por supuesto, convenció a Paussolino, que además no era difícil de convencer, porque Paussolino, él fue el que empezó en esta gestión del doctor del Castillo, él fue el que dijo, si nosotros queremos realmente que esta universidad sea una universidad de calidad, tenemos que contratar a investigadores que ya sean investigadores, porque no podemos perder tiempo. O sea, nosotros no podemos hacer toda la gente que empiece a hacer la carrera de investigación, no. Vamos a contratar a los investigadores que ya son investigadores, así como Helio, y ellos que sean el motor de lo que va a ser no solamente la investigación en la universidad, sino por supuesto de los posgrados, porque sin investigadores no hay posgrado. Y allí en esa época entramos muchos de los jubilados de este momento, profesor Alexander Mansuti, que no está jubilado, pero tiene ya su pensión. Pero yo cuando la profesora Judith Rosales, Leonel Hernández, Hernán, todos nosotros, a mí me falta todavía bastante. Déjenme decirle que les voy a echar broma por un buen rato todavía, pero bueno, allí hicimos un cambalache con el doctor Paussolino Martínez y entramos Alexander y yo al mismo tiempo, porque había un cargo de dedicación exclusiva y lo dividimos en un tiempo completo y un medio tiempo. El medio tiempo era yo y el tiempo completo era Alex, ¿no? Pero porque Paussolino decía, no importa, yo quiero investigadores, y esta gente me va a motorizar la investigación en la universidad. Y así fue, Entonces, eso ocurrió todo durante la primera gestión del doctor del Castillo. Pero dentro de la gestión del doctor del Castillo hay otro elemento muy importante, que fue la democratización de la universidad. El doctor del Castillo me decía, a mí no me gustaba eso de la experimentalidad. Además, ese Consejo Superior de la Universidad se había convertido en una cuestión que era más bien una cuestión político-partidista. Ya no era un consejo académico o donde se determinaba que vas a hacer tales y tales y tales programas. Dice, era una cosa meramente política, decía el doctor del Castillo, y para él eso era incompatible con el sentido de universidad. Dice que él fue con mucho miedo al hablar con el doctor Sucre Figarela, que él dijo, si hay alguna dificultad para que la universidad pueda elegir a sus autoridades, va a ser Sucre Figarela. Entonces yo tengo que ir a hablar antes de llegar al consejo, tengo que ir a hablar con Sucre Figarela. Me cuenta el doctor del Castillo que él va muy preocupado, con mucho miedo, a hablar con el ministro Sucre Figarela, que como todos sabemos, todos los guayaneses sabemos, no era precisamente una perita en dulce. Acuérdense ustedes que el doctor Sucre Figarela, el ingeniero Sucre Figarela, era el tipo de gerente que él iba en la carretera y cerraba los ojos y dormitaba, y que en lo que el carro caía un hueco paraba el chofer, anóteme aquí este hueco, y me llama el gerente, llegaba aquí al edificio y mandaba a llamar al gerente que por qué estaba ese hueco, donde habían caído en la carretera, y todos los gerentes temblaban cuando tenían que rendirle cuentas a Sucre Figarela. Todos los que vivimos aquí en Guayana conocemos esas historias del ministro Sucre. Yo no creo que nadie, y eso no es una leyenda, ¿no? Eso es historia de verdad. Entonces, dice el doctor del Castillo que él fue con cierto resquemor
hablar con el ministro Sucre para convencerlo de que la universidad debía ser un ente autónomo, alejado de las políticas. Entonces dice que él va y él le dice, mire ministro, yo creo que ya ha llegado el momento en que la universidad, pues el Consejo Superior debe desaparecer y debe haber un consejo universitario y que las autoridades sean electas por los profesores. Y se lo quedó viendo Sucre y le dijo, estoy de acuerdo. Más nada, estoy de acuerdo. Listo. Dice el doctor del Castillo, menuda sorpresa. Simplemente, o sea, estoy de acuerdo, hágase. Y entonces se dio ese paso tan importante que nos puso a muchos de aquí a trabajar en pensar un nuevo reglamento para que se pudieran elegir a las autoridades y la universidad, de hecho, se convirtió en una universidad autónoma, porque elige a sus autoridades, aunque mantenga el nombre de experimental, que eso es algo que en algún momento tendrá que cambiar, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, ese elemento del primer gobierno del doctor del Castillo se pasa a unas elecciones, ¿verdad? Y se elige nuevamente al doctor del Castillo como rector de la universidad. Se siguen entregando una serie de edificaciones a la universidad, entre ellos la Casa Lichoni, para que funcionara la Escuela de Artes, que de hecho empezó a funcionar en Ciudad Bolívar. El doctor del Castillo, durante su primera gestión, gerencia los recursos para la construcción de los módulos de Atlántico. Él me comentaba que todo el dinero del presupuesto estaba bajo lo que se llamaba la Ley Paraguas, y que con esa Ley Paraguas las partidas desaparecían de un día a otro. Uno llegaba y al día siguiente ya no tenía el dinero que le habían asignado el día anterior. Entonces dice que para él conseguir los recursos para construir los módulos de la sede Atlántico fue bien difícil, fue un arduo trabajo. Dice, tuve que hacer mucho lobby, me tenía que ir a Caracas y estar allá y convencerlos de que la universidad necesitaba sus edificaciones, ¿verdad? ¿Y cuál era la idea? La idea era que él había conseguido que al lado de Villa Asia hay unos terrenos. Entonces, la idea era que esos terrenos, que creo que todavía no se usan, y Villa Asia, en el momento en que la universidad se mudara al Atlántico, fuera convertido en un gran centro de convenciones y de usos múltiples universitarios, lo cual pues todavía está pendiente, ¿no? Vamos a ver el equipo del segundo gobierno del doctor del Castillo. Hernán, por favor, arriba. Ajá, allí. Entonces, allí tenemos al doctor Mocarrao, vicerrector académico, que no culmina su periodo y lo asume David García, el doctor Daniel Bermúdez, el doctor José Tarazona, la profesora Thais Avendaño, Elio Sanoja, Manuel Salinas. Qué difícil fue ubicar a este señor Manuel Salinas. La profesora Rebeca, que nos ayudó a reconstruir también los equipos rectorales, pues no nos acordábamos de Manuel Salinas. Parece que fue un periodo breve, porque no culminó su periodo. Es más, yo trato de acordarme de su cara y no sé cuántos de aquí lo recuerdan, ¿sí? Pero él fue el coordinador de extensión. Entonces, fíjense ustedes, nosotros después de ese periodo de crecimiento, el doctor del Castillo también trata de establecer acuerdos con la Universidad del Roraima. Pasamos de ese periodo, o sea, ya la universidad se está convirtiendo realmente en la Universidad de Guayana. Ajá, ya tiene presencia en Ciudad Bolívar, en pregrado, tiene edificaciones aquí en Puerto Ordaz, tiene pregrado, se empiezan a abrir centros de investigación, posgrado. Es el periodo de crecimiento. Este periodo del doctor del Castillo fue el periodo de crecimiento de la universidad. Y entramos con el rector Amadís Flores. Allí con él se inicia la primera célula académica de la sede de UNEC y la creación del Centro de Investigaciones en Gestión Ambiental. Vamos a ver su equipo. Tenemos al profesor Sergio García, el doctor Tarazona, que vuelve también a participar en un equipo rectoral, Cruz Rodríguez, Mercé Acosta, Lucy Núñez, Raúl Aldao,
Hay que tener cuidado con los vicerrectores administrativos, porque cuando uno ve la historia, pareciera que es como una especie de trampolín. Todos los que son vicerrectores administrativos son candidatos o llegan a ser rectores, entonces hay que estar muy pendiente de los vicerrectores administrativos, ¿no? Pero con el doctor Amadís Flores, regresa por favor a la lámina, con el doctor Amadís Flores, fíjense ustedes el periodo, ya va, ¿verdad? Quita la mano de ahí porque enseguida se nos va a ir. Ajá. Y con el doctor Amadís Flores empieza otra etapa dentro de la universidad que yo llamaría la etapa del poder estudiantil. Fíjense ustedes el periodo, el año 2000. Grandes cambios políticos se gestaron en el país. La Constitución del 99, todo el movimiento político que dio origen al gobierno del presidente Chávez. Pero esa realidad nacional no está aislada de nuestra realidad universitaria. Habían grandes movilizaciones de estudiantes para apoyar al gobierno y los estudiantes de la universidad hacen una alianza con el gobierno nacional y a través de esa alianza los estudiantes empiezan a adquirir gran preponderancia dentro de la universidad y muchas de las actividades que eran actividades administrativas rutinarias de la universidad empiezan a ser transferidas para que las ejerzan los estudiantes, como por ejemplo el control del transporte, el control del comedor. Ya no es solamente la participación, sino que los estudiantes se convierten, desde mi punto de vista, y bueno, me excusan si no comparten esta visión, pero para mí esta etapa fue la etapa en que los estudiantes adquirieron un poder que trastocó lo que era la parte administrativa de la universidad y la verdadera función que tienen los estudiantes dentro de la universidad y sus capacidades y todo esto, porque los estudiantes se convirtieron en lobistas profesionales, es decir, los estudiantes iban a Caracas, conversaban con el ministro, obtenían cosas para la universidad, entonces funciones que eran funciones administrativas o de las autoridades de la universidad pasaron a estar en manos de los estudiantes y por lo tanto el poder que desde entonces fueron adquiriendo los estudiantes ha ido creciendo en el tiempo sin que haya desmedrado. Ese es mi análisis, me disculpan, pero yo creo que es así. Entonces eso empezó a generar una distorsión dentro de lo que es el funcionamiento de la universidad, todo lo que tiene que ver con el ingreso, todo lo que tiene que ver con la calidad, todo lo que tiene que ver con la función administrativa. Bueno, todo eso empezó a suceder en este momento y no está divorciado de lo que estaba aconteciendo a nivel nacional. Luego, en el año 2004-2008 tenemos al doctor Tarazona. El doctor Tarazona, él trata de, no de controlar, pero digamos, trata de que el poder de los estudiantes no sea tan fuerte. Pero la situación fue cuesta arriba, porque hasta ese momento ellos tenían el apoyo nacional, pero con el doctor de Tarazona resulta que gana el gobernador que es afecto al gobierno. Entonces ya no es solamente alianza a nivel nacional, sino que también es alianza a nivel regional. Y ya a medida que se va consolidando el gobierno nacional, ¿verdad?, ellos empiezan a generar más alianzas con el gobierno regional porque saben que tienen el apoyo nacional. Entonces, crece aún más el poder de los estudiantes y los estudiantes empiezan a volverse incontrolables. Bueno, yo lo veo así, o sea, controlaban todo, el transporte, el comedor. Miren, hay cosas que, por ejemplo, yo fui durante un brevísimo periodo responsable de la sede de Ciudad Bolívar y los estudiantes, los muchachos del centro de estudiantes, los viernes andaban en interiores haciendo correrías con las muchachas y dormían en la sede. Aquello era una cuestión inimaginable en una universidad y a mí me tocaba medio tratar de poner orden, pero realmente había una situación fuera de control. Fuera de control. Él trata de poner un poquito, de bajar un poquito
el nivel de autonomía, de decisión lobista que tenían los muchachos, lobista en todo sentido, no solamente de hacer lobby, de hacer antesala para conseguir cosas, sino lobista, como decía un amigo, de hacer el amor, porque aquello de love, bueno, los muchachos hacían lo que les daba la gana en la universidad. Entonces, el doctor Tarazona trata de controlar eso y él empieza a establecer convenios con una cantidad que no tiene nada que ver con los estudiantes, pero él dice, bueno, estoy preocupado por los posgrados, estoy preocupado por los investigadores, estoy preocupado por la academia. No todo puede ser política, aunque él no hablaba mucho. Y entonces nadie, el doctor Tarazona, uno no le entendía mucho, pero está preocupado. Entonces él empieza a establecer convenios con una gran cantidad de universidades, pero universidades, en su mayoría universidades extranjeras, para los posgrados, para mejorar la formación de los profesores de la universidad. Continúa los posgrados, los convenios que ya existían con universidades extranjeras, y él trata de darle una apertura a la universidad hacia el exterior. Realmente nosotros nos asombrábamos de que con el doctor Tarazona nos llegaban programas de repente que decía, tienen que ir al programa de cooperación amazónica. Y nosotros, wow. Pero realmente fuera del convenio, era muy poco lo que llegaba como acción efectiva, ¿verdad?, dentro de la universidad para que nosotros pudiéramos hacerlo. Pero bueno, por lo menos se había firmado el convenio. Entonces, esta fue la etapa del doctor Tarazona. Vamos a ver los miembros de su equipo: el doctor Luis Velázquez, la profesora Carmen Durán, la profesora la profesora María Pisani, la profesora Miriam Arleni Zambrano, la profesora María Elena Latuf, la profesora Rebeca Castellanos. ¿Y por qué puse a la profesora Rebeca Castellanos dentro del equipo del doctor Tarazona? No es porque yo pensara que ella iba a estar aquí, que me imaginaba que podía estar aquí, pero no por eso. Yo la puse porque con la doctora Rebeca Castellanos se hace un intento de darle organicidad a lo que eran las sedes. Se trata de pensar una estructura para toda la universidad, para que funcionara en toda la universidad y que fuera una estructura de organización de cada uno de los espacios de la universidad en las diferentes ciudades o regiones en donde se estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque todo dependía del rectorado. Entonces se crea una comisión presidida por la doctora Rebeca Castellanos a partir de evaluación, la de la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional, para pensar nuevamente la estructura de la universidad, pero para pensar sobre todo todos esos espacios que de alguna manera eran espacios marginales: Ciudad Bolívar, Caicara, Guasipati, El Callao, Santa Elena, pero que necesitábamos, Upata, pero que necesitábamos darle una consistencia, porque el representante de la universidad en cada uno de estos espacios era nombrado por el rector directamente y dependía, era lo que llamábamos los responsables de las sedes, directamente. Entonces, con la profesora Rebeca Castellanos se genera una propuesta en la cual se pretendía que espacios similares a los decanatos se hicieran en todas las sedes, y que eso que nosotros podíamos llamar núcleos, por ejemplo, núcleos, ¿verdad?, después de un periodo de prueba de 2 años, pudieran tener autoridades electas por cada una de las regiones. Pero eso no solamente iba a ser fuera de Puerto Ordaz, sino que también iba a ser aquí en Puerto Ordaz. Esa estructura también iba a tener su decano aquí, como sucede en la UDO, en Sucre, en Cumaná. Tenemos al rector de la Universidad de Oriente y tenemos el decano de Sucre. Asimismo iba a ser, pues cada uno de los sitios iba a tener una autoridad equivalente a la de un decano. Esta propuesta tiene dificultades para su implementación porque el nivel que se exigía, y yo creo que esa fue básicamente el obstáculo, el nivel que se exigía para que la persona que pudiera acceder a ese cargo era un nivel mínimo de asociados, tenía que ser un profesor asociado con doctorado, y obviamente eso generó resistencia.
sobre todo cuando uno piensa que, bueno, yo no soy asociado, pero yo quiero estar allí. Y entonces, bueno, no voy a esperar, yo quiero el poder ya. Con eso nos topamos y lamentablemente esa propuesta no se pudo ejecutar. No se pudo ejecutar y no se le dio a la universidad la organicidad que necesitaba realmente, con una estructura bien definida de relación en cada sede con sus autoridades, su consejo de núcleo, todo el funcionamiento de la universidad, trabajamos mucho en la parte conceptual, la diferencia entre núcleo y extensión, la parte, por ejemplo, los sitios muy pequeños que no tenían una población lo suficientemente grande iban a hacer extensiones hasta que no tuvieran pues la población y la necesidad administrativa que requiere un núcleo, porque en las extensiones puede haber actividades de extensión, actividades de pregrado, mínimas actividades administrativas, pero no tenía todas las funciones bien constituidas. Entonces, lamentablemente eso no lo pudimos hacer, pero se intentó y el documento existe y yo estoy segura que en cualquier momento será retomado, ¿no? Después del rector Tarazona, venimos al periodo de la profesora María Elena Latuf. La profesora María Elena Latuf lo primero que hace es retomar ese estudio prospectivo en el cual se proponía una nueva estructura para la universidad que se desarrolló en esa comisión con la doctora Rebeca Castellano. Pero lo retomó y lo sometió a una especie de evaluación, ¿verdad?, en la cual los elementos esenciales de lo que había sido la propuesta de la doctora Castellano y del equipo que estuvo allí se perdió, porque simplemente lo que hizo fue tener una estructura en la cual hay un responsable de sede con un consejo de sede que no tiene poder de ningún tipo, sigue siendo nombrado por el rector la autoridad de cada una de las sedes, entonces no hay autonomía de ningún tipo. Y es como que ser un responsable de sede, pero que tú invitas una vez al mes al resto de los coordinadores de los diferentes proyectos, hablas con ellos y todo lo que tú decidas tiene que ser validado por el consejo universitario, pero tú ahí no decides finalmente nada, porque no tienes poder de nada. Y sigues siendo dependiente, no tienes un presupuesto que manejar, una cantidad de elementos que coartan lo que es el desarrollo efectivo de cada uno de los espacios de la universidad y que ha convertido a Puerto Ordaz en una mega sede, porque resulta que aquí no hay responsable de sede. ¿Pero quién es el responsable de sede de Puerto Ordaz? La rectora. Ella es la mega responsable. Ajá. Entonces, tú tienes que Puerto Ordaz, entonces con la rectora Latuf, bueno, se fortalece, engorda, ¿verdad? Y porque las autoridades rectorales prácticamente dirigen Puerto Ordaz. Y los que están en las demás sedes siguen siendo, o sea, se estimula la periferia, con el agravante de que los estudiantes siguen teniendo un poder muy, muy importante con la rectora Latuf. Y en este periodo que yo denominaría el periodo de la crisis, estamos en un periodo de crisis muy fuerte, este periodo que le ha tocado a la profesora Latuf. ¿Por qué crisis? Porque los recursos de la universidad se han visto disminuidos de una manera muy importante. Un presupuesto reconducido con costos del año 2008 se le mantuvo así por varios años. Presupuesto insuficiente, recorte de los recursos para la investigación, altísima partidización dentro de la universidad y dentro del ejercicio de la función rectoral, que para nadie es un secreto. Ajá. Entonces, ha sido una etapa de muchas crisis, gerencia de la crisis. ¿Cómo mantener eso? Se han generado instituciones paralelas dentro de la misma universidad por motivos político-partidistas, algo que nunca se había visto en esta universidad. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fueron las elecciones del ISPUNEC, que gana un equipo y resulta que algunas de las personas que están ahora en sus PROUNEC fueron candidatos.
para ser representantes del ISPUNEC o de la PUNEC, ¿verdad? Ellos estaban en las planchas. Yo me acuerdo cuando fueron las elecciones de la PUNEC. Había colegas nuestros que estaban allí, que eran candidatos para la PUNEC, y que el momento que perdieron, una semana después, montan otro sindicato. Entonces, eso nunca se había visto dentro de la universidad, esta excesiva partidización de la universidad, que ha desvirtuado en mucho la función de la gerencia universitaria. Entonces, para mí este es un periodo de muchísima crisis. Podemos ver un momentico, Hernán, el equipo. Bueno, todos los conocemos, ¿verdad? El doctor Franceschi, el doctor Wilfredo Guaita, Leonarda Casanova, la doctora Juana Ordaz, el profesor Alexander Mansuti y la profesora Zulema Meléndez. El profesor Arturo Franceschi, él ha tratado de una manera muy sostenida de que se fortalezca el pregrado. Esa ha sido una de sus funciones, de sus preocupaciones fundamentales. Pero además de eso, ha sido una de sus preocupaciones el que los profesores estemos ocupados. O sea, él ha tenido un celo muy grande, y aquí todos somos, bueno, vivimos el día a día. Él ha tenido un celo muy grande de que la carga de cada profesor esté completa. Entonces, uno siente como nunca antes que es supervisado, que es revisado, que es seguido, tienes el número de horas, ese tipo de cosas, ¿no? Y él también ha hecho mucho énfasis en lo que es el desarrollo de la universidad a nivel remoto, ¿no? La parte virtual, de la digitalización de la universidad, de que todo lo que son las nuevas tecnologías acompañan el desarrollo de la universidad. Se ha desarrollado, por ejemplo, elementos como UNEC virtual, y todo eso es por el esfuerzo del doctor Franceschi, acompañado de nuestro compañero Álvaro Molina, que Álvaro Molina, así como el doctor Jaime Cruz, fue el cerebro, muchas cosas de la doctora Lina Lampe, de la estructura que tenemos. Todos sabemos que el profesor Álvaro Molina ha sido parte del cerebro de muchas de las cosas que se han hecho en el vicerrectorado académico, pues, ¿no? Entonces, el profesor Álvaro Molina, él pues ha pensado muchas cosas y todo, toda su experiencia de la Universidad de los Andes, pues ha tratado de desarrollarla aquí, es un trabajo de hormiguita. A nivel de posgrado, nosotros estamos muy preocupados porque los investigadores, fundadores o que estuvieron en la etapa de crecimiento de la universidad se están jubilando de forma masiva. La profesora Rebeca Castellano, el profesor Luis Dovater, la profesora Judith Rosales, el profesor Leonel Hernández, bueno, y otros que están allí en la cola para próximas jubilaciones. Y eso para nosotros como investigadores es una descapitalización muy importante. Y es una gran angustia ver qué va a ser en la próxima etapa la parte de investigación. Algunos centros de investigación tienen personal joven, como el CIELA, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el CIEC, que ha sido uno de los pilares de la universidad, la generación de relevo son la profesora Luz Delgado y el profesor Carlos Valeri. ¿No hay más? Ah, bueno, ok. En el Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana se está jubilando el profesor Luis Dovater, Alexander de Soja La Margarita, lentamente. La profesora Zulema está también deshojando la margarita. Entonces uno se queda en medio de ese panorama y dice, bueno, yo no soy la generación de relevo de nadie. Yo estoy tratando de tener generación de relevo, pero no en mi área, ¿verdad? Hay una cantidad de investigadores jóvenes en el CIAC, pero entonces ya no será CIAC porque los antropólogos ya, bueno, están en otra situación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con los centros de investigación? En esta gestión, la gestión de la crisis, la investigación es la etapa en la que ha tenido menos recursos. Sin embargo, paradójicamente, y se debe reconocer el trabajo del profesor Mansuti, hemos crecido
y eso ha sido un gran logro. Han crecido los posgrados, se logró que se abrieran doctorados. El doctorado en educación, una obra de la profesora Rebeca Castellanos, junto con el doctor Alexander Mansuti, la profesora Gisela, con tanto cariño y con tanto amor. Esas son logros en medio de una situación caótica. Y en esa es la situación que yo pienso que nos encontramos en este momento. Estamos además con unas autoridades cansadas porque su periodo ya se venció hace 2 años. Y obviamente empieza a pegar el cansancio de la gestión. Uno siente que ya están cansados. Gerenciar pocos recursos, investigadores, los salarios universitarios que sabemos cómo están. Entonces la universidad se convierte, bueno, en un espacio poco atractivo para trabajar, mientras el profesor Franceschi quiere controlar, la gente quiere ver cómo hacen para tener otro trabajo, para poder completar el dinero que necesita para vivir dignamente, ¿no? Entonces, estamos realmente en un periodo de muchísima crisis. Sin embargo, bueno, hemos visto que hay algunos logros importantes que no son desdeñables. El hecho de que nosotros tengamos un doctorado en educación, eso es muy importante. El hecho de que ya tengamos 2 doctorados en la universidad implica que en este periodo la universidad ha logrado ya una cierta madurez después de 32 años y va acorde pues con la edad de la universidad, y eso es importante. Esperemos que en el futuro pues crezcan otros doctorados. Ya acercándome al final, a lo largo de lo que ha sido la universidad, vemos que las dificultades fundamentales han sido en general, bueno, planta física, eso se mantiene, no tenemos planta física, todavía no tenemos una planta física acorde a lo que nosotros aspiramos ser para la región guayana. Presupuesto deficitario. ¿Cuáles son los retos? Bueno, lograr que se consolide la investigación, se le dé un nuevo impulso, no sé cómo vamos a hacer, hay que pensar en otra estrategia, no sé si la estrategia de Paussolino, no sé, pero realmente es preocupante la parte de investigación. Una cuestión que tenemos como reto es diversificar la oferta académica para cada sede. No es posible que en todas las sedes tengamos educación, administración, contaduría, o ciencias fiscales o todo eso. O sea, hay que diversificar. No es posible que nosotros sigamos repitiendo las carreras porque tenemos un código. Tuvimos que cerrar turismo y ahora todo turismo se concentra en Ciudad Bolívar y entonces deciden cerrar turismo y entonces abren alojamiento turístico, se genera un desastre. Bueno, hay que realmente definir si vamos a mantener lo que es la concepción original de la universidad, en la cual decíamos que Puerto Ordaz era para las áreas técnicas, Ciudad Bolívar para la parte educativa, Upata para la parte agropecuaria y forestal, Guacipate para la parte también agropecuaria. Me imagino que el Callao debería hacer todo lo que tiene que ser con tecnología para la mina, todo lo que tiene que ver con esa área. Entonces, y Santa Elena con la parte de desarrollo fronterizo. O sea, nosotros tenemos que repensar la universidad. Y el profesor Henry Izquierdo lo está haciendo. Yo sé que está trabajando con un grupo de personas en esto. Y bueno, yo pienso que eso, profesor, es un gran reto. Un desarrollo más equilibrado de la universidad. El retorno del rectorado a Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque yo creo que después de una historia de luchas, en algún momento tiene que regresar el rectorado para Ciudad Bolívar y darle cumplimiento a lo establecido en el reglamento. ¿Qué significa que eso va a perder Puerto Ordaz poder? No, porque sabemos muy bien que ya Puerto Ordaz es una sede bien constituida, muy fuerte, pero la función administrativa perfectamente se puede desarrollar en Ciudad Bolívar si se genera otro tipo de estructura para la universidad. Si, por ejemplo, nosotros logramos que en cada uno de los lugares donde funciona la universidad haya figuras equivalentes a decanos, el rectorado puede estar en cualquier parte. Pero yo pienso que esta lucha histórica tiene que ser retribuida. Tenemos que trabajar, ¿cómo hacemos para resolver el dilema de la masificación manteniendo la calidad? Eso es un dilema. Nosotros desde el doctor Tarazona hemos tenido un incremento de la matrícula. Con el doctor Tarazona teníamos 4.000 estudiantes. Se proyecta que para el año 2015 vamos a tener 18.000 estudiantes en la UNEC. No tenemos nueva planta
física, no tenemos planta profesoral que haya crecido, no tenemos personal administrativo, obrero, nada. Entonces, ¿cómo afrontar ese reto? Tenemos que revisar ese plan original y ver si lo desarrollamos desarrollamos realmente nuestra potencialidad de acuerdo a ese plan original o no. Ajá. Y por supuesto, regresar. Tenemos que volver a pensar, por ejemplo, la universidad constructivista, ¿es la adecuada? ¿Es la universidad adecuada? ¿Es la universidad que nosotros necesitamos para caminar y transitar en el siglo XXI? No lo sé. Yo sé que los educadores nos convencen de muchas cosas que a la hora de implementarlas son bien difíciles. Aquí está la profesora Nay Valero. Ajá. Suenan bien bonitas en papel, pero en el momento en que te metes en el aula de clases es otra cosa. Y yo creo que nosotros tenemos que sincerar esa situación y realmente revisar si ese tipo de universidad es el tipo de universidad que nosotros realmente necesitamos. Entonces, bueno, esto ha sido un paseo por la universidad. Muchas gracias.